Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Mal acostumbrándonos a que Nacho Carretero visite este estudio últimamente cada martes sin fallar uno. Medio Comando Norte, Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sorprendida, de que sorprendida aquí, de que estés aquí. Y eso que llegué de Coruña, porque estuve el fin de semana. Bien. Pero cumplidor aquí estoy. Vale. Estuve el fin de semana comiendo. O sea, es verdad. Has ido a Coruña porque cuando me has dicho antes digo, pues habrá ido a ver el fútbol, No, comiendo. sí. Comí, además, tortilla de patatas todos los días. Viernes, sábado y domingo, tortilla de patata. Pero de distintos sitios, además. Sí, y no programado, me fue coincidiendo, tortilla de patata. Feliz, ¿eh? Pero podías pedir otra cosa. No, ya que estoy Ya aquí, que estás ahí, tortilla de patata. tortilla de patata. Lleno la reserva y hasta que vuelva para Que la allí. hacen especialmente buena allí, Claro, hombre. Entre la patata, en cómo la hacen. Oye, ahora me comería yo un cacho, también te lo digo. Es que siempre entra la tortilla de patata. Sí, tienes que estar muy mal o tiene que estar muy mala la tortilla para que no te entre. Porque incluso cuando no tienes mucha hambre, dices, bueno, va, Una tapa de tortilla. Un pincho de tortilla. Hombre, y para eso te lo desayunar, comes. de aperitivo, para comer, todo. Aitana Castaño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te apuntas al pincho? Todo. Sí. Además, el pincho de tortilla gallega, concretamente. No, claro. Entiendo que los gallegos no coman tortilla fuera de sus fronteras. Lo entiendo perfectamente. Yo No. es que cuando llegué a vivir a Madrid me decía, no, aquí dan una tortilla riquísima. Y iba y decía, madre mía, esta gente necesita probar la Ya. tortilla con No urgencia. saben de qué están Total. hablando, no saben de qué están hablando. Mira, con Marcos siempre recordamos un día que paramos en un bar, en Santiago era, Marcos el técnico, a tomar una cerveza. Se y echa las manos a la cabeza. No, es que nos pusieron de pincho, de tapa, ¿no? De pincho, nos pusieron de tapa tortilla. La recordamos, Aún hoy. como, te lo prometo, y era la tapa de la Te cerveza, creo. o sea, ni siquiera la habíamos pedido. Dices, esto es tortilla. Esto, sí, la recordamos, siempre nos viene a la cabeza esa tortilla. Aitana, empieza la selectividad en casi toda España, lo hemos contado antes, pero en Asturias empieza con huelga en educación y la dimisión ayer de la consejera después de una manifestación multitudinaria que hubo el domingo en Oviedo. ¿Tiene que ver con la eliminación de la jornada reducida de junio-septiembre? ¿Qué está pasando con la educación ahí? Sí, está la cosa caliente. Tiene que ver con la reducción de la jornada, o sea, con la eliminación de la jornada reducida, pero bueno, tiene que ver con muchas otras cosas. El profesorado en Asturias pide la equiparación salarial con el resto de comunidades. Ellos insisten mucho en que son el cuerpo docente que menos cobra de España, con más personal de orientación, la reducción de jornada para los mayores de 55, la reducción de las ratios, la reducción de la burocracia. Bueno, unas peticiones históricas que tiene el profesorado y llevan 6 días de huelga en primaria e infantil y 2 días en secundaria. Y bueno, hoy empieza selectividad y la verdad que la cosa está bastante complicada. Ayer, como dices, dimitió la consejera y que el domingo hubo una manifestación aquí en Oviedo, bueno, considerada también histórica, porque Por la cantidad de gente que por la acudió. cantidad de gente, porque además, es como, da la sensación de que esto de la no reducción de la jornada en junio y septiembre fue como la gota que colmó el vaso. Ya Es te que digo. eso de que dimita un cargo público después de una manifestación, Sí, esto poco- sí que es es- noticia, Es ¿eh? poco habitual. Que dimita un cargo público es en general poco sí, habitual, sí. pero después de una manifestación todavía más. Y tienen mañana la reunión, están llamados a seguir las negociaciones mañana miércoles y bueno, ya os contaré el martes pues que lo- viene, porque lo- de momento la cosa parece que va para largo. Lo seguiremos. Mira, vamos con el tema de hoy. Hace unos días en El País, Daniel Gascón publicó una columna que se titulaba Ana, y es una columna que se hizo viral. Era el recuerdo de una amiga de la infancia que se convirtió en su primera novia, que luego volvió a ser su amiga y que acababa de fallecer muy joven. Y la columna decía: han pasado casi 30 años y a veces me quedo parado en la calle sin saber por qué. Y luego caigo en que me he cruzado con alguien que llevaba su perfume. Y todos supimos exactamente al leer esa columna a qué sensación se refería. ¿A vosotros os pasa que oléis a alguien que ya no está y sufrir ese golpe de memoria? ¿Alguien que lleva el mismo perfume o que lava la ropa con el mismo suavizante y que te lleva directamente a otra persona, Nacho? Es impresionante lo de los olores. Es increíble, sí. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de Coruña, llego a Coruña, bajo del coche, salgo del tren, solo esa primera bocanada es un olor, o por un perfume, un olor Sí, que te sí, evoca, y a mí lo que me impresiona es cómo te traslada, y ahora hablaremos de esto con nuestra invitada, cómo te traslada o cómo te evoca de una manera que creo que ningún otro sentido puede ni acercarse, y que algo que me desconcierta un poco también como escritor o periodista es que me parece algo tan primario que no hay palabras. No, o sea, lo es que te muy evoca difícil el olor definirlo, es sí. dificilísimo trasladarlo a palabras. Sí. ¿Y tú, Total. Aitana? Pues yo tengo, mira, mi abuelo Antonio murió hace 20 años. Yo, entre otras cosas, heredé
quizás robé un poco, ¿vale? Estas cosas a mi familia ya sabéis que ocurren. Heredar, robar. Heredar, robar, tal. Una gorra que él tenía. Bueno, pues 20 años después, y yo os digo que me acerco la gorra a mí y me huele todavía él. Es imposible. Te sigue oliendo a tu abuelo. Sí, y yo creo que es una mezcla ahí entre varón dandy, estas cosas que utilizaban los paisanos antes, pero os juro que a mí me sigo oliendo a él y es imposible. Y hay otro olor, que es el olor a la casa familiar. Tú que vives, por ejemplo, en Madrid, Nacho, seguro que cuando vas a casa de tus padres, cuando vas a Coruña, entras a tu casa y huele a tu casa. Algo reconocible, claro, y no demasiado racional. Y yo me pregunto, ¿qué activará en el cerebro? A ver si tenemos respuesta hoy. Sí. ¿Qué activará en el cerebro para esa evocación, para esas sensaciones que son como muy profundas, como muy atávicas y que no tienen palabras o que no puedes decir, no, es que vi una foto y me acordé de... No se puede trasladar. Es un viaje interior que solo con una... Y pasa que cuando llevas un rato oliéndolo se va eso. Sí. Es un primer momento, pero luego ya está. Tú también quieres que todas las casas huelen diferente, ¿no, Aitana? Sí. Y mira, yo tengo además la casa familiar de aquí de Asturias, que bueno, compartimos con mis primos que viven en Huelva, que son, bueno, mi tía de Huelva. Y vienen y estuvieron aquí hace poco y tuvieron varios días, igual 20 días o así. Ya se fueron para Huelva otra vez y entonces yo fui a casa y abrí la puerta y me olía a ellos. Sí, o sea, la casa había cambiado el olor y olía a ellos. Sí. Bueno, decíamos que faltan palabras para describir estas sensaciones, estas evocaciones que nos produce el olor, y no solo nos faltan a nosotros, sino también a los expertos. Laura López Mascaraque, científica del CSIC, presidenta de la Red Olfativa Española y de la Red Europea ECRO, académica de la Academia del Perfume y directora de un grupo de investigación sobre el olfato en el Instituto Cajal de Madrid. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aunque con estas alergias, yo le decía antes, yo hoy estoy que no huelo nada y ella me dice que ella tampoco. Bueno, no, es horrible. Hoy sería complicado. Ese olor de la casa de uno que identificas cuando llegas, vuelves a casa de tus padres y huele, ¿de qué se hace el olor a una casa? Pues mira, ya os explicaré, pero cada uno vamos a tener una huella aromática. Entonces el conjunto de todos los aromas que desprendemos cada uno de nosotros, eso es lo que va a formar ese olor a la casa que realmente lo empezamos a reconocer cuando nos vamos de la casa. O sea, mientras vivimos en ella, yo que siempre me han encantado los olores, siempre me preguntaba qué olor era mi casa, hasta que me fui fuera 3 años a Estados Unidos y volví, y de repente supe a qué olía, ¿no? Claro. Pero es un olor tan familiar, tan cercano, que te retrotrae a tantos momentos, ¿no?, de tu infancia y de no tu infancia, ¿no? ¿Un olor puede cambiar el estado de ánimo? Yo creo que sí. Es decir, cambia porque te va a evocar determinadas circunstancias. Te puede evocar una nostalgia, una tristeza, una falta de alguien, igual que te puede evocar una alegría, ¿no? Pero es un sentimiento tan vivido, es el vivir otra vez en ese momento. Yo paso por delante de las pastelerías y me cambia la vida. Totalmente. me puede cambiar el día. Es que decíamos antes, ¿voy, Ángels, o nos vamos a publicidad? Mira, nos vamos a publicidad. Es impresionante. Es que me ha visto mirar el reloj. Vamos a publicidad y a la vuelta el primero en preguntar va a ser Nacho. Raimunda. ¿Qué hace aquí esta bata? ¿Es de mamá? Ya lo sé. ¿Y el olor? ¿Qué olor? En el lavabo y aquí. Si es como si acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno. ¿No lo leéis vosotras? ¿Cómo se veía, por Dios? Y no podía ocultarlo porque era la primera en troncharse. Juro que me parece estar oyendo la reír. ¿Qué cosas dices? Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Nacho y con la científica del CSIC, Laura López Mascaraque, hablando de olores, por eso que escuchábamos esta escena tan evocadora de volver. Y Nacho, que te he interrumpido. No he abortado tu pregunta. No, yo tenía mucha curiosidad porque hay algo mucho de inconsciente, de pura química en el olor, y quería preguntarte si el olor a veces nos hace tomar decisiones irracionales o no conscientes. Pues alguien nos atrae, eso de tener química, me decías ahora fuera de antena, o alguien nos repele, un lugar estamos a gusto o no estamos a gusto, no sabemos exactamente por qué o no sabemos racionalmente por qué, no sé qué papel juega el olor ahí, el olfato. Bueno, el olfato juega un papel mucho más importante de lo que creemos. Yo siempre he dicho
que el olfato es la cenicienta de los sentidos, ¿no? Porque no le hacemos caso hasta que no le perdemos, de hecho es así. Pero en fin, esto que hay preguntas sobre cómo nos lleva a determinadas situaciones, esto es por un mecanismo cerebral. Y os lo cuento así muy rápido, ¿no? Es decir, todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, todos van a pasar desde que llega a su órgano sensorial, al ojo, a la oreja, a la nariz, sí. Van a pasar por un centro del cerebro que se llama el tálamo, que está justo en el medio del cerebro, que es como si dijésemos una estación de reparto que va, tú te vas a hacer tu información a la corteza auditiva, toda la visual, toda tal. Bueno, pues el olfato pasa de ello. Es un sentido, es el más primitivo, y lo que hace es pasar del tálamo e irse directamente a su corteza, con lo cual es muy rápido, es muy irracional. Es un sentido... No tiene filtros. No tiene ningún filtro. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa evocación, ese traslado que ni siquiera racionaliza. Efectivamente. Y a lo largo de la historia... Espera, que termina, Aitana, sí. Termina ella, no terminas tú, Laura. Termino yo. Sí, termina Laura. Entonces, va a una parte del cerebro que lo llamamos el cerebro emocional, el sistema límbico, y es donde se llevan las emociones y la memoria. Y va, ya os digo, sin ningún filtro, con lo cual la respuesta es mucho más irracional, evocadora, directa que todo el resto de los sentidos. Y de ahí tiene la explicación, ¿no?, de por qué eso te hace que saltes de repente sin querer o te llegue un recuerdo, porque tú cuando recuerdas algo de la vista, pues ves una foto, ves algo, sí, ¿no? Sin embargo, cuando tú recuerdas algo en el olfato, vas a una historia, no vas a una foto del momento, ¿no? Y esa rapidez del traslado, voy contigo, Aitana, No, sí. Es por lo que dificulta también que encontremos las palabras para describir lo que olemos. Yo creo que eso es más una cuestión cultural. De hecho, yo estaba viviendo mucha bibliografía, ¿no?, buscando dónde hay palabras que definan olores determinados, ¿no? Si tú buscas en español o en inglés, en francés, pues por ejemplo hay una palabra que define un olor, que es petricor, sí, tal cual, que es el olor a tierra mojada. Yo no encuentro más. Sin embargo, si te vas a culturas en Asia, en Japón, en África, tienen muchísimas palabras para definir olores, muchísimas. Hay culturas que pueden tener miles de palabras. El olor a bebé se llama de una manera, el olor a fuego se llama de otra manera. Es decir, que nosotros hemos como despreciado el olfato de alguna manera, no quedaba bien, hemos pasado por unas épocas a lo largo de los siglos que los olores, bueno, pues como decía yo en una charla que di, el mal tiene un olor inconfundible, ¿no? Que no quedaba bien. Ajá. Entonces hemos ido perdiendo, yo creo que esas palabras. El vocabulario. Y el vocabulario no nos ha quedado, porque no necesitamos verbalizarlo de alguna manera. Aitana. No, yo decía, como decía ella, que es uno de los, es el instinto como más primario, que si se sabe si a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido, además de perdiendo el vocabulario, perdiendo la capacidad olfativa. La capacidad olfativa efectivamente la vamos perdiendo porque en el momento que algunos más que otros, he de decir, ¿eh? Sí, eso seguro, pero a lo largo de la evolución humana, pues mira, nos levantamos de la tierra, dejamos de oler la tierra directamente y nos volvimos bípedos, con lo cual ya empezamos a utilizar mucho más la vista y el oído, ¿no? Más las imágenes, los sonidos nos van a atraer más a lo largo de la historia. Y efectivamente, si tú no entrenas, pues lógicamente vas a poder identificar menos, porque también esa es otra cosa. Sí. Si tú hueles un vino que tiene cantidad de aromas complejos, alguien que sabe y te dice, ¿a qué huele a vino? Bueno, sí, pero a lo mejor si te dice alguien, no te huele a vainilla, no te huele a nuez moscada, tú lo vas llevando y dices, pues efectivamente huele así, pero te faltan las palabras. Es decir, ¿por qué? Porque no las hemos aprendido. Si no hubiésemos aprendido los colores, no hubiésemos sabido decir, esto es azul, rojo, amarillo. Pero aunque lo entrenemos de manera innata, hay gente que nace con más habilidad, claro, con más olfato que otra, o todos nacemos con un olfato innato y algunos lo entrenan y otros no, porque me viene a la cabeza gente que mi padre no huele nada. Están diciendo, mira cómo huele aquí mi padre, ¿a qué? Y no huele. ¿Sabes lo que pasaba a mi madre? Mi madre, que era cocinera, ahora está jubilada, cuando estábamos en la cocina, yo a veces la ayudaba y tal, y me decía ella, echa sal ahí que huele soso. Sí, y yo decía, pero vamos a ver. Eso es muy de madre, y a mí también me pasaba, y yo ahora lo hago con mis hijas, de hecho. Es decir, sí, efectivamente, tú vas perdiendo las habilidades, pero más que nada porque no lo entrenas, pero cuando tú naces, yo siempre digo que cada persona nace como o visual, o auditiva, o olfativa, y desde pequeña sientes
que tú necesitas oler todo, o necesitas mirar todo, o escuchar. Entonces yo de pequeña siempre me decían, mi madre se enfadaba conmigo porque me decía, da un beso a la tía, y yo primero la olía y decía, no le doy un beso porque no me gusta cómo huele. Es decir, que o sea, que ya bien de pequeña lo tuyo. Sí, tienes tendencia a ello. ¿Y tú ¿no? tienes que seguir entrenando? Sí, yo creo que eso es lo que pasa con los perfumistas, los enólogos. Yo ni soy perfumista ni soy enóloga, pero a mí me encanta el mundo de los olores. Entonces, tú tienes que practicar y tienes que verbalizar lo que tú hueles para así aprender, porque si no, no aprendes. Entonces tú puedes oler muchas veces el clavo, pero si no dices la palabra clavo junto con el olor, no lo vas a asimilar, ¿no? No vas a ser capaz de luego decir, pues esto huele a... ¿Y qué pasa? Porque tú decías, es el sentido más primitivo, más primario. ¿Qué pasa cuando, porque es verdad que uno piense, ostras, si pierdes la vista, si pierdes la capacidad de hablar, pero uno piensa, bueno, pues si pierdo el olfato, pues tampoco no me va la vida en ello. Pero en el COVID cambió eso, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Qué pasa cuando, o sea, qué más pierdes cuando pierdes el olfato? Pues yo creo que pierdes muchas cosas. Yo he hablado porque existe la gente que es anósmica, Sí. que se le da muy poca importancia. Empiezan a haber asociaciones ya de anosmia. Hay 7.7 millones de personas en el mundo que son anósmicas. En España tenemos una asociación de anósmicos, pero se les hace muy poco caso, porque efectivamente hasta que no lo pierdes no sabes lo que pierdes. Pero realmente cuando tú pierdes el olfato, tú pierdes también el sabor de los alimentos, nada te sabe, y eso lo sabemos por un simple constipado. Tienes la nariz tapada, decimos, y no me sabe nada, este guiso, Sí, ¿no? sí. Perdemos también lo que es el aroma del otro, que también es muy importante, ¿no? Hay gente que simplemente por el aroma tú ya te echas un poco para atrás, o sabes que nunca será tu pareja, porque no puedes soportar ese olor que tiene, no la colonia que lleva, sino el olor que tiene esa persona, ¿no? También en cuanto a seguridad, tú no puedes saber si, como tú hueles, no sabes si un alimento está en buen o mal estado, no puedes oler un escape de gas. Es decir, hay muchas cosas y hay gente que en su trabajo es muy importante, porque depende de cocineros, enólogos, perfumistas. Imaginaos que pierden la nariz, o sea, el olfato. Entonces, yo tengo una pregunta que me genera muchísima curiosidad. ¿Por qué hay olores que de una manera innata, atávica, nos atraen, nos gustan y otros olores que nos repelen? Imagino, sospecho que tendrá un sentido casi evolutivo, ¿no? Cosas que están en mal estado, pues el olfato nos aleja de ellas y al contrario. Pero no sé por qué, porque hay olores, ¿qué razón hay por las cuales hay olores que nos molestan y olores que nos agradan? Y incluso añado a eso para que responda ella, que incluso puede ser cultural, que a lo mejor no es igual en todas partes. Correcto. ¿no? Efectivamente, hay mucho componente cultural a lo que a ti te acostumbran de pequeño. O sea, hay olores que encantan a todo el mundo y de hecho, por ejemplo, creo que a nivel mundial la vainilla es el olor que más gusta a todo el mundo, ¿no? Es uno de los olores que gustan, el olor a bebé les encanta a muchísima gente, pero efectivamente hay olores que los repeles. Puede ser incluso por una experiencia que hayas tenido mala, traumática, podríamos decir, que tú no te das cuenta de ella. A lo mejor un día te caes con la bicicleta, estás al lado, te caes en un campo de ortigas y al lado hay lavanda. Entonces, desde entonces la lavanda ya no te gusta y no sabes por qué. Yeah. Es decir, o olores por una persona que no te gusta o te ha gustado mucho y de repente no te gusta y no puedes soportar ya el perfume que llevaba. Yeah. Es decir, tiene mucho que ver con las emociones y con la memoria. Alimento en mal estado a un bebé que no sabe racionalizar que es alimento en mal estado y lo rechaza, hay algo ahí. Y ya el olor ya no le gusta. Sí, el olor ya sí, hay olores que ya no gustan, ¿no? Que tienes como una ¿Y el olfato se puede entrenar, Laura? Sí, se debe entrenar, siempre digo lo mismo. Es lo que digo, que tú de pequeño, yo insisto mucho que los niños, desde muy pequeños, lo primero que tenían que hacer es empezar con olores. Ya hay libros con olores que tú puedes raspar y es increíble porque los bebés, por ejemplo, cuando nacen, lo único que tienen en marcha son los sentidos químicos, que son el olfato y el gusto. Es decir, están todo el día chupando, todo el día oliendo y es con lo que se mueven. Y de repente tú cumplen el añito y les pones a ver formas y colores. Enséñales los olores, que se lo van a divertir mucho más. Y juega con los olores con ellos. Y es algo que es muy, muy importante, ¿no?
Pero yo creo que ahora estamos empezando un poco a decir, venga, vamos a hacer algo, ¿no? Y ya hay centros educativos donde empiezan a jugar con olores. Yo llevo talleres y con los niños se divierten muchísimo, igual que los mayores, los muy mayores, cuando empiezas con problemas neurodegenerativos, por ejemplo, que les tienen haciendo un circulito y rellenando que no se salgan del círculo, ponles olores. Imagínate, y yo he tenido experiencias espectaculares con mayores, que tú les pasas olores y de repente ellos empiezan a evocan momentos muy bonitos e incluso alguna vez sonríen y te lo dicen y hablan un poquito, ¿no? Es claro, decir, que volvemos a lo de antes. Es que yo creo que es el sentido más minusvalorado, más despreciado. Sí. O sea, porque es verdad, y ahora estabas diciendo esto de gente mayor con problemas neurodegenerativos, cómo hemos llegado a la conclusión de que la música les evoca. Sí. Claro, pero no llegamos a la conclusión, ahora porque lo estás contando tú, pero no llegamos a la conclusión de que es verdad, que los olores también y evocan. además sin un esfuerzo tan grande como puede ser la música o algo. O sea, la música también, pero tienen mucho menos esfuerzo que hacer. Claro. Y están ejercitando el cerebro. Claro. Porque cada Y vez además, que respiramos 23.000 veces al día, cada vez que respiramos, olemos. Y incluso dormidos. Es decir, es un sentido que nos está ejercitando el cerebro. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Aitana? No, iba a decir, y además es un superpoder porque de momento la inteligencia artificial no puede dar los olores. Ahí andamos. De momento, Dale, de momento. dale tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Dale. ya empieza a haber cosillas, ¿no? De alguna manera emular el sentido del olfato a través de la olfacción digital o artificial. Sí, sí. A mí me llama la atención, que lo hablábamos antes, que, y no sé si esto es verdad, pero uno es el último en olerse a sí mismo. Porque a veces dices tú, madre mía, ¿cómo huele esta persona? No se estará dando cuenta. Sí, claro, porque es una parte que integras dentro de tu cerebro, es una parte tuya, con lo cual ya no la reconoces, como cuando usas una colonia durante 3 meses seguidos, que llega un momento Sí. que te sigues echando porque dices, uy, si es que no me huelo, Sí, y llegas y te fuera y echas dices, Dios No, mío, que alguien te dice, Sí. oye, ¿cuánta colonia? ¿Cuánta colonia Ay, llevas? dices, "Uy, me he echado mucha colonia". Entonces llega un momento en que tu cerebro lo integra como parte de ti mismo. Hay gente que huele fuerte pero que no se está dando cuenta. Claro, no se da Y- cuenta, por eso porque es parte de ti. Aitana. Sí, No, dime. que si era verdad. Hay una cosa que si puede ser que las mujeres olemos mejor o no sé, porque yo por ejemplo Mejor, ¿a qué te refieres? no como más, no mejor, más, porque yo hay la cosa esta que no sé si hay una leyenda urbana de que las embarazadas lo huelen todo, pero es que yo creo que incluso tiene que ver algo también con el ciclo menstrual, que yo hay veces que huelo más, A todo ver, me huele peor. En todas esas circunstancias hay un componente hormonal fuerte. Científicamente no se ha llegado a Pues que el CSIC a se ver. ponga a ello. No, digo que los estudios que se han hecho Sí. no Ya. se ha visto que realmente sea más olor, sino que tienes como más apetencia o menos apetencia por Sí. determinados olores, pero quizá por una cuestión hormonal. No se ha visto que influya. Yo también estoy embarazada y sé que Que hay olores que no puedes. yo firmaría Sí, porque sí, ¿no? Pero Sí. científicamente no puedo decirlo. Pues si lo dices tú, Laura, mira, yo Laura. que eres presidenta europea. Ha sido un placer esta conversación hablando de olores y descubriendo el sentido del olfato, que El es olvidado. el gran desconocido. Ya, Exacto. Muy bien, pues que no le olvidamos. Pues no lo olvidemos. Muchísimas gracias. 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 Nacho, Aitana, hasta la semana que Hasta el viene. martes. Un beso. Un besín, chicos, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.